a todos en esta noche. Les damos la bienvenida a este espacio en el cual debatiremos y se tendrá como tópico todas y cada una de las características centrales de la progresión de la educación desde un horizonte crítico, ya sea desde los desarrollos monetaristas, excluyentes y totalizantes. Sin embargo, también han existido apuestas educativas diferenciales que promueven una comprensión crítica que dignifica al sujeto. Con ustedes los exponentes Pablo, Dalit, Yomaira, Roberto y mi persona Emanuel. El eje a tratar será: ¿cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible? De los cimientos históricos griegos en Grecia, la paideia, donde se concibió la expansión de una doctrina educativa pedagógica. En la realidad, con todo lo abordado en la época arcaica, con el enfoque homerista, donde existió una mimesis por parte de los aristocráticos, que imponían su modelo de educación aprendido entre este mismo pequeño grupo, que imponía poder y orden social. Ha habido un cambio para Latinoamérica. Concentrémonos en Colombia. Ahora, vamos a dar repaso por todas estas épocas donde hubo un desarrollo muy significativo, progresista y a la vez crítico de cómo son estos actuales modelos de enseñanza y aprendizaje. Estos procesos, estos modelos se inician en Colombia en las llamadas universidades en el siglo XVI y XVII. Bueno, algo que se tiene que destacar en este periodo es que surgieron inicialmente por parte de las comunidades religiosas, donde Colombia era conocida como la Nueva Granada y estaba bajo el dominio español. En este sentido, la influencia fue marcada por la religión, quien tenía un papel muy importante de fe, de enseñar para adoctrinar. Recordemos que en la época media, por allá en el año 1500, época del feudalismo, donde existían las guerras protestantes, las cuales eran de acuerdo a quién obtendría un mayor territorio o una mayor influencia en cuanto a la parte teológica, lo cual fue una guerra de herejes por las malas prácticas desde la religión católica. Martínez Boone, 1996, dice que el poder se ha rodeado de solemnidad en ciertos acontecimientos que mitigan para que estos sean historiados, y aquellos que no hacen parte de esta categoría son cotidianos, son grises, son nímidos y son triviales, sin tener en cuenta que estos son eslabones del orden de poder de Colombia, donde existe una vulnerabilidad a este derecho. Sin embargo, el país avanza y hay cambios considerables, el que se tienen propuestas interesantes. Perfecto, señor. Hablando de los diferentes factores en los que la educación se estructura con base en los aspectos políticos, sociales, económicos, nos damos cuenta que de una u otra manera, pues, el avance en los últimos años ha sido bueno. La falta de inversión, la carencia en cuanto al gobierno por promover la inclusión de educación para todos, entre otras brechas sociales, son el conjunto de críticas que deben solucionarse, teniendo en cuenta, por ejemplo, para las personas con discapacidades o con alguna condición especial, no existen los recursos o las herramientas para darle una educación de calidad. Con el referente de Patiño 2014, en el siglo XVIII, con el reinado de Carlos III, nacieron las escuelas de las primeras letras, donde el maestro enseñaba a leer, a escribir y a contar, que eran las habilidades básicas que todos debían aprender si querían tener parte de un poder político con funciones sociales. Perfecto, y de acuerdo a lo que dice Yorous en el 2016, la pedagogía crítica concibe la escuela como escenario de construcción social. Más que apreciar su definición, debe señalarse su apuesta por establecer las condiciones para que sus protagonistas se construyan como intelectuales transformativos. Con base a lo anterior, no era algo que tenía en cuenta
era más cerrado a los escenarios de imposición. Bueno, lo que se busca es una educación de calidad, es que los estudiantes sean divergentes, es decir, críticos, con opiniones y propuestas totalmente revolucionarias, pero progresistas. Algo totalmente contrario a las escuelas donde se enseñaban habilidades y competencias básicas, sin fundamentos sociales y humanísticos. En el siglo XIX al siglo XX se dan las nuevas transformaciones. Para esto se viene con esta misma corriente de la Ilustración en cuanto a desarrollar mayores habilidades, ya sea en cuanto a la industrialización o en cualquier otro tipo de escenario en el que el ser humano se adaptara dependiendo a las necesidades que existían. Entonces, en este periodo se da el crecimiento de más centros de educación con buenas prácticas, modelos de aprendizaje. Se viene con esta iniciativa de la Escuela de San Francisco de Paula Santander. Se generó el decreto 8 de noviembre de 1825, el cual oficializó la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham en el país, lo que representó en su obra y su contexto a partir de una comprensión ultrarista, un aporte a las funciones políticas, económicas y sociales. Ya se venía estructurando lo que eran las polis en cuanto a el orden de gobierno, la participación ciudadana, entre otros tipos de escenarios que tienen que ver con la política y que repercuten en la educación. Bueno, con las grandes transformaciones también los modelos tradicionales quedaron atrás. En este periodo se dan las escuelas nuevas y activas y con ellas toman fuerza distintas comprensiones pedagógicas emergentes. El estudiante no se queda con lo que el docente le enseña, sino que tiene la capacidad de ir más allá y fundamentarse a través del aprendizaje desarrollador. Bueno, es importante señalar la preponderancia de dos fuertes partidos políticos que sellaron las dinámicas gubernamentales durante grandes periodos de tiempo. Por un lado, se encontraba el tradicionalismo amparado por los conservadores, quienes contaban con el fuerte apoyo de la Iglesia Católica. Su papel era venir con este mismo pensamiento donde no existieran ideas contrarias a las que ya habían establecido. O bien dicho, que no constituyera una decisión con un fuerte impacto dentro del ámbito social. Bueno, mientras que, por otro lado, se encontraban los liberales, quienes se constituían en los propulsores de nuevas maneras de comprensión de lo público y de la libertad individual. En este sentido, personas divergentes que propusieran cambios con impacto social mediado por las necesidades de la sociedad. En el siglo XX, la educación emerge en las esferas de la gubernamentalidad en busca de racionalidad financiera y administrativa, de lo que se denomina el sistema educativo y tiene por finalidad diseñar estrategias sociales a las cuales debe sujetarse las instituciones educativas, dando lugar a un discurso organizativo sobre la educación que pugna por ocupar un lugar entre las ciencias de la educación. Un sistema capitalista donde el maestro responde en base a los recursos que le son destinados para enseñar a los estudiantes. Continuando con la evolución y el progreso en la globalización, llega lo que se conoce como las tecnologías. Sí, la era digital, donde ya el docente y los estudiantes tienen los recursos para ir más allá, así como dijo la profesora Yomaira, con un aprendizaje desarrollador, es decir, investigar, indagar y fundamentar sus conocimientos. Bueno, y como con todo en la vida, también las TIC tienen aspectos positivos y negativos. Y en la actualidad la realidad es que las TIC cada vez están siendo más usadas en las aulas de clases y pueden brindar muchas ventajas para los estudiantes y los docentes.
Entre las ventajas se encuentra la facilidad de acceso a la información y a recursos educativos. Las TIC permiten el acceso a materiales multimedia, interactivos y actualizados en tiempo real. Esto hace que el proceso de aprendizaje sea un poco más dinámico, más rápido y entretenido. Otra ventaja es la posibilidad también de personalizar el proceso de aprendizaje y el entorno de aprendizaje. Las TIC permiten la creación de contenidos y actividades adaptadas a las necesidades y ritmo de cada estudiante, lo que puede mejorar su comprensión y retención de los conocimientos mediante esta educación, como se podría decir que, entre comillas, personalizada. Pero también existen desventajas, y una de ellas es la dependencia excesiva de la tecnología. Si los estudiantes no aprenden a utilizar otras fuentes de información o herramientas, pueden limitar su desarrollo cognitivo y su capacidad para resolver problemas de forma creativa, ya que están acostumbrados simplemente a una sola estrategia, a una sola herramienta. Y otra desventaja que me parece a mí que es como la más grave y la más real también, es la posibilidad de distracción, ya que las TIC pueden ser fuente de distracción porque especialmente hay alumnos que, por ejemplo, en las clases virtuales, cuando hubo lo de la pandemia, lo de la virtualidad y eso, estaban en clase y a la vez estaban en redes sociales o jugando videojuegos, y entonces esto puede afectar negativamente el rendimiento académico. En conclusión, las TIC tienen tanto ventajas como desventajas en la educación, y es importante que los docentes y estudiantes aprendan a utilizarla de forma equilibrada, como encontrar ese punto medio, para así aprovechar al máximo sus beneficios y minimizar las desventajas que éstas conllevan. Bueno, en una de las ventajas en cuanto a los estudiantes es que la tecnología ha hecho que la educación sea más accesible, especialmente para aquellas personas, aquellos estudiantes que viven en las zonas rurales o tienen limitaciones físicas. Los estudiantes también tienen acceso a una gran cantidad de información en línea, lo que les permite aprender de manera autónoma y ampliar sus conocimientos, más allá del plan de estudios. Además, la tecnología ha permitido una mayor interacción entre los estudiantes y los maestros, ya que pueden comunicarse fácilmente a través de plataformas en líneas y discutir los temas del curso en un entorno en línea. Ya para finalizar este espacio, Saldarriaga 2012 dice que el ser humano es concebido como un ente verdadero modo de serlo, es decir, un ser integral, con las capacidades y las herramientas para desenvolverse. En cuanto a todas las ventajas y desventajas que existen, todo esto es en base a cómo el ser humano utiliza la información y los medios. Bueno, ya para entrar en la etapa final ya de este debate, en conclusión, las escuelas en Colombia son progresistas, ya que cada día existen nuevas propuestas de desarrollo humanista como Conectados Todos, responsabilidad social, que son prácticas innovadoras a las necesidades actuales. Y también hay nuevos programas para cualquier persona con condición especial y proyectos curriculares basados en incidir en el pensamiento crítico del estudiante, que el estudiante piense por sí mismo, así como situaciones cotidianas donde él responda a dar soluciones, es decir, ponga a funcionar su pensamiento crítico y pueda solucionar problemas de manera creativa utilizando todo tipo de herramientas. Por otro lado, las nuevas metodologías y pedagogías que se han incorporado, que son justas y equitativas y con resultados. Bueno, listo. Muchas gracias a todos los que están observando este video. Pueden debatir y discutir cualquier opinión y ahí los estaremos observando.